soy Jimena y este es el primer video de una serie de reseñas que estaré subiendo en estos próximos días con una doble finalidad. La primera, como siempre, va a ser recomendar las lecturas que en este caso he seleccionado para este fin específico, reseñarlas, darles mi punto de vista en general, un análisis breve, pero la otra y la más importante, la que me ha impulsado a hacer esta serie como tal, es analizar diferentes obras literarias fuera del género poético, pero desde una perspectiva poética. Es decir, voy a estar hablando sobre novela, sobre dramaturgia, sobre ensayos, sobre crónica, sobre epístola, etc. Hasta el momento son 5 que ya tengo elaboradas, pero siempre defendiendo esa parte o ese valor poético que contienen en estas obras. Y es importante mencionar que en la mayoría de los casos estas obras que seleccioné son escritas por poetas, entonces probablemente esto hace que este lado brote con mayor visibilidad. Así que bueno, el objetivo principal es desentrañar un poco este concepto de poesía que se tiene actualmente, claro que siempre desde un punto de vista personal y no estrictamente académico. ¿Y esto por qué? Porque me da curiosidad que hasta ahora esta pregunta sobre qué es la poesía no ha sido al 100% resuelta. Eh, Constantemente he visto en internet que grandes poetas, grandes escritores responden a esta pregunta con poesía. Entonces, más allá de eso, me interesa clarificar esta cuestión que yo considero que es importante saber porque de esta forma ampliaríamos nuestra percepción acerca de la poesía. La poesía está mucho más allá todavía de lo que se autoproclama poesía. La poesía no solo se encuentra en los libros de poesía. Por eso he decidido hacer esta serie, para identificar este valor de diferentes obras a partir de la idea de que la poesía se encuentra incluso en el evento cotidiano. La poesía precede al poema, ¿no? O sea, la poesía surge antes de que ésta sea escrita. Y esto es curioso para mí. Creo que, por ejemplo, en la poesía, sí, importa la palabra, pero más que la palabra por sí misma, importa mucho la idea o el concepto. Es decir, lo que busca la poesía es decir lo que en un lenguaje cotidiano no es tan fácil decir, o describir lo que aparentemente rebasa los límites del lenguaje. Para esto, obviamente en un poema veremos que, por ejemplo, la palabra sueño puede ser muy distinta a como podríamos decirlo en una situación cotidiana. Por ejemplo, si yo digo tengo sueño, sabemos que es una necesidad por descansar, por irme a dormir. Si yo digo tengo un sueño, probablemente se interprete como tengo una meta, algo que me motiva a alcanzar ese objetivo. Si yo dijera tuve un sueño, eso ya da a entender que yo mientras dormía estaba soñando algo, estaba teniendo una experiencia onírica. Entonces, en la poesía, la palabra sueño, tomando este ejemplo, pues puede ser muchas cosas a la vez. Y esto es como el principal objetivo, transmitir un sentimiento, imágenes. A lo largo de los videos estaré extendiéndome más sobre este tema, dejando enlaces, referencias o material adicional. Voy a concluir reafirmando que es necesario conocer que la poesía le precede incluso a la literatura. Y no es que esto tenga mayor o menor importancia, sino que ya basta de ver a este género con miedo o con cautela o de lejos, porque
incluso cuando uno va a una librería o a una biblioteca, esta sección es la que menos abunda. Esa sección es la más paupérrima y es curioso, tanto para quienes escriben como para quienes leen poesía, esto puede ser todavía visto como algo que está destinado solo a unas cuantas personas, que la poesía no le atañe a todos. Y yo creo que si nosotros cambiáramos esa perspectiva o ampliáramos nuestros horizontes, entenderíamos mejor este género. Yo creo que eso sucedería. Y aclarar el concepto de poesía o desentrañarlo un poco no es con el fin de delimitarla, no es con el afán de decir dónde empieza y dónde termina la poesía, porque esta idea se me hace absurda. Actualmente la poesía ya no es lo mismo que hace 100 o 200 años, ¿no? Y ha ido extendiéndose, ha ido cambiando y no por eso anula la que le antecede. No sé si me explique. Entonces, vamos, lo que quiero es que se quiten el miedo de que leer poesía es algo complejo, es algo difícil, porque este género no pretende, para mi gusto, ser entendido. No hay que digerir la poesía como si estuviéramos leyendo una novela en donde es forzoso entender una historia y una sucesión de hechos, sino que debemos más que nada interpretarla, o ese es el fin principal que yo le veo al género, que está hecho para ser interpretado y esta interpretación puede variar y a través de una transmisión de ideas, de sentimientos, es como la poesía entrega su esencia, ¿no? Cumple con su cometido. No es tan fácil hacer un retrato fiel del mar, ¿cierto? Tampoco es fácil decirlo ni hablar de él. El mar, para mi gusto, es tanto imponente y nos hace sentir afortunados y a la vez temerosos de ese gran monstruo que podría considerarse. Tiene una belleza enorme, pero a mí personalmente me da miedo y una de las cosas que probablemente influyen es que no sé nadar. Entonces, ¿cómo empezar a hablar del mar cuando es algo tan extenso y puede desatar tantos temas, ¿no? Para eso Barico es mucho mejor hablando de él. La primera obra de la cual les voy a hablar en esta serie de videos va a ser Océano Mar, de Alessandro Barico, este escritor italiano conocido en la mayor de los casos, me supongo, por Seda, una novela que fue publicada 3 años después de Océano Mar. Estamos hablando de que esta fue publicada en 1993, la edición que yo tengo es la quinta edición y está a cargo de Anacán. Oficialmente esto está denominado como novela, pero más adelante les diré qué pienso yo al respecto. Este libro es uno de esos pocos libros que a mí me ha causado tanta pasión leer. Yo no tenía ninguna referencia previa y sin embargo al leerlo estuve envolviéndome y quería más y más y más hasta llegar a una parte en donde temía por acabármelo, porque no sabía cuándo me iba a topar con otro libro que me hiciera estar así de fiel a las páginas, no sé si me explico. Pero probablemente seré muy cruel en estos siguientes aseveraciones. Voy a ser muy cruel porque a pesar de ser un libro que me encantó y que recomiendo mucho, la conclusión o el desenlace, por supuesto no lo voy a decir, me ha parecido flojo, me ha parecido apresurado, no sé, me atrevo a decir que fue por alguna presión editorial quizá, o simplemente lo veo como un camino fácil. Vamos a comenzar hablando de la historia. A grandes rasgos habla de 7 personajes que confluyen en una posada llamada Almayer, un sitio a orillas del mar que por alguna razón le atrae a todo el mundo. Y en realidad es eso, o sea, las historias de estos 7 personajes que son impulsados a hacer un viaje hacia el mar por diferentes y muy particulares razones. Por ejemplo, está primero Elisewin, una niña que tiene una enfermedad rarísima y que
gracias al mejor doctor del condado, es remitida al mar como una forma de salvación, algo a lo que se opone el padre de Lysewin, el barón de Kerwell, ya que esto es algo súper arriesgado. Pero sin embargo, con el padre Pluche, un cura que la ha cuidado desde muy pequeña, emprenden el viaje. Cabe decir que este cura, Pluche, creo que así se dice, es un cura muy peculiar. Ya verán por qué. Él escribe oraciones, pero unas oraciones súper únicas, y obviamente aprovecha este retiro que hacen para seguir creando estas oraciones y alimentar un librito que tiene por ahí. También está el científico Battleboom, un profesor que se dedica al estudio de los límites de la naturaleza. Él está trabajando en una enciclopedia y es en el mar donde encuentra un sitio ideal para seguir con esos estudios. También tenemos a Anne, una mujer que tras un adulterio es enviada por su esposo al mar como una forma para calmar sus pasiones. Y por otra parte, a Plasun, un pintor que es con el que comenzamos la historia incluso, que también en ratos retrata a Anne, pero que principalmente va al mar para hacer un retrato del mar. Él dice que está harto de la pornografía y esto es un término que él relaciona con el hecho de retratar. Él ya está cansado de retratar a la gente. Por último tenemos a otro personaje llamado Adams, que es quien va desencadenando el misterio de la obra. Él narra una historia de un naufragio donde más de un centenar de hombres murieron y tiene un lugar muy importante en la historia. Es un personaje totalmente misterioso y se dice que ha vivido mucho. Entonces, como verán, cada personaje es único, es muy distante entre sí en cuanto a personalidad, y bueno, en la elaboración de los personajes considero que se ha hecho un buen trabajo. Ahora, como verán, se estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene de especial la premisa si no es nada fuera de lo común? No, en realidad la historia, ya lo vimos, no es solo una, es la de 7 personajes, y no, en realidad no tiene nada fuera de lo normal, fuera de lo cotidiano. Lo que para mi gusto vale más en esta obra, o sea, el valor reside no en la historia, sino en la forma de cómo está contada esta historia, que es a través de una narrativa muy única. Yo creo que Alessandro Barico sabe bien, en cuanto al estilo, sabe bien cómo defenderse y cómo identificarse entre otros escritores contemporáneos, porque esta novela contiene, sí, una narrativa, una prosa muy peculiar, es una prosa poética, a veces se confunde con una poesía pura, podría confundirse como con un tipo de ensayo, en el sentido de que se habla del mar como un tema esencial en la obra y es como una especie de oda, pero no me refiero a que incluya una forma de narrar poética por la disposición espacial, por el acomodo vertical de determinadas frases, no, porque está claro que eso no define a la poesía. La poesía no solo es dar en determinados momentos, no, sino que la forma en que se abordan las imágenes, las ideas, es verdaderamente amena. Aquí digamos que no importa tanto la acción. Yo considero que sí, es una novela con un desarrollo como cualquier otra novela, con un clímax y con un desenlace, pero siento que la historia es un pretexto para contarnos algo más, para decir el mar. Esta es una frase que menciona a través de un personaje. Creo que el desenlace maestro sí cumple con ser sorprendente y contundente. Pero el desenlace individual, el de cada personaje, no es del todo satisfactorio. Hay algunas partes que caen en el humor y que incluso me sacaron unas buenas carcajadas, y no niego que eso sí sea bueno,
pero vamos, me sentí un poco timada porque creo que se merecía un final más pausado, más elaborado y con diferentes rumbos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, si tuviera que elegir en dónde colocar este libro en mi estantería, definitivamente le daría el espacio en la sección de poesía, porque creo que como novela no es extraordinaria. Ya lo dije, la premisa no da para tanto, no es algo fuera de lo común, pero estructuralmente hablando, o sea, tanto de la forma en que es narrado, que a veces, ya lo dije, parece poesía, por ese corte contemplativo de las ideas, de las imágenes, más que a la acción, nos lleva al detenimiento. En otros momentos, en otros momentos, el tipo de narración cae en lo teatral, es decir, se ven muchas acotaciones, se ve una intersección de diálogos que sin más, ahí aparecen diálogos, personaje y diálogo, personaje y diálogo, eso me gusta. También me gustó que hay capítulos dedicados a las cartas que Baruldum, el profesor y científico, escribe, es decir, estamos leyendo epístolas solamente. Y estas cartas, no lo dije antes, pero bueno, son escritas a una mujer que todavía no conoce. Este aspecto también se me hizo muy bonito. Y hay otros capítulos, otro capítulo en particular en donde está todo narrado a través de descripciones. Estas son las descripciones que tienen los cuadros de Plason, el pintor, y que evidentemente solo dicen la medida del cuadro, el material que se ha usado, no sé si es al óleo, si es o qué, y un poco acerca de la obra. Y hay otro capítulo que es narrado a través de las oraciones del padre Peluche. En fin, vas a encontrar de todo en este libro. No vas a encontrar algo convencional, una lectura convencional. Probablemente si no estás acostumbrado, que no creo que nadie esté acostumbrado a leer esto, quizá sea mejor leerlo con tiempo. Reconozco que yo quería acabármelo con mucha sed, pero yo sé que no es para todos los gustos. Si quieres conocer un modo contemporáneo completamente diferente de escribir, lee a Alessandro Barico, lee Océano Mar. Vas a encontrar suspenso, vas a encontrar fantasía, un toque, un matiz de fantasía y también de onirismo, porque hay un punto en el que estamos frente a algo que no sabemos si es real o si es un sueño y nos hace cuestionarnos, ¿no? De hecho, en este aspecto, La Posada Almayer funge como un recurso literario en donde se desata mucha intriga para mi gusto, y Adams particularmente es un personaje que le da un giro tremendo a la historia. Hay una parte que es en el segundo capítulo. El libro se vuelve completamente oscuro y de verdad a mí me inquietó mucho leer estos párrafos que sirven a través de repeticiones, algo muy visto por lo visto en Seda, es decir, el autor se sirve de la repetición como recurso y esto por supuesto que nos hace tener más fuerte la imagen, más presente lo que nos quiere decir, y esta parte precisamente me apasionó, pero me perturbó. Entonces sí van a encontrar de todo, van a encontrar incluso amor, van a encontrar muchas cosas. Esta novela es verdaderamente mucho, pero creo que como una historia no llega a su clímax, quizá porque por la forma en que yo lo iba leyendo, por la forma que tiene, yo me esperaba algo de verdad extraordinario, una historia por igual extraordinaria, pero no es así. Entonces creo que el valor de este libro reside, ya lo dije, en la forma en que está narrado, en todo eso que contiene, que va más allá de la historia. Yo creo que los personajes y la historia y Almayer y todo es un pretexto meramente para contar algo mucho mayor, mucho más profundo. Y esta segunda capa, esta capa detrás, es la que vale la pena
comprender, y más que comprender, percibir. Lo que nos transmite Alejandro Baricco a través de Océano Mar es mucho, es grande. Y con eso concluyo que como novela tal vez se queda flaqueando, pero como un libro de poesía o filosofía es bastante funcional, bastante apasionante y ameno. Tal vez para Baricco sea tan imposible decir el mar como para Plason pintarlo o capturarlo en esos cuadros blancos. Plason, ese pintor que pinta el mar con el mar y que le da al realismo un significado completamente distinto, tampoco es capaz, como ningún personaje en la historia, de describir realmente el mar. Y con eso llegamos a la conclusión de que además de ser un libro, es una obra pictórica porque es en sí una imagen súper extensa y detallada del mar. Y aunque intentemos describirlo, ya sea pictórica o lingüísticamente, siempre va a ser difícil, va a ser complejo y hasta imposible describir el mar. El mar no puede describirse, solo descubrirse. Yo soy Jimena, nos vemos en otro video. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en general acá abajo y díganme qué tal les ha parecido para los que ya leyeron la novela y para los que no les ha llamado la atención y quieren comentar algo sobre esta serie que estoy haciendo, adelante, háganlo y nosotros nos vemos en el siguiente video.